¿Te has sentido muchas veces vacío, solo, triste, desanimado, con poco interés de hacer o buscar a Dios? Y muchas veces te has preguntado, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Será que he fallado en algo? ¿Por qué me siento así? Quiero decirte que estamos en una guerra espiritual, donde el enemigo ha puesto depresión espiritual en el pueblo de Dios. La depresión produce desánimo, produce tristeza. Muchas veces la persona se siente angustiada, sensible, frágil. Y muchas veces se siente triste, se siente que no es feliz. Se siente que ya no tiene deseo de hacer las actividades que día a día estaba acostumbrado a hacer. Santiago 4:7 nos dice la palabra de Dios que nos sometamos a Dios y que resistamos al enemigo y que el enemigo va a huir de la presencia de Dios. Y en Efesios 6:12 encontramos esta palabra que dice que nuestra lucha está contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tú y yo tenemos una guerra, una lucha espiritual contra malos espíritus, que su meta es desanimarte, que su meta es destruirte, que su meta es desanimar tu vida espiritual, que tú no sientas deseo de buscar a Dios, que tú te sientas desanimado, que tú ya no tengas ganas, motivos por qué buscar a Dios. Hace un tiempo atrás oraba y le decía a Dios, Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Siento que oro y cuando estoy en el momento de clamor, siento sueño, me siento decaída, me siento aburrida, siento que hay palabras que no fluyen. Y tú sabes que tengo tantas necesidades, que tengo tantas peticiones por las cuales orar. Pero en el momento que estoy en tu intimidad, que estoy clamando, viene algo a mi mente, me nubla mi mente y me quedo en negro y no siento qué decir. Las palabras no salen, me siento aburrida, me siento con sueño. ¿Qué está pasando, Dios? Cuando voy a la iglesia, Dios, voy al culto, voy a gozarme. Siento que no tengo ánimos, no tengo aquello que fluye para poder entrar en la alabanza, en la presencia de Dios. Y le digo, Dios, me siento cargada, ¿qué está pasando? Cuando voy a leer la palabra de Dios, le decía a Dios en aquel tiempo, siento que me da sueño el leer la Biblia. ¿Qué me está pasando? Siento que voy a la iglesia y muchas veces a la fuerza. Y eso no era así en mi vida. ¿Qué me está pasando, Señor? Y en ese momento que estaba clamando, vino el Espíritu Santo y me guió a través de su palabra y me hizo entender que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos una guerra en este momento contra el enemigo. El enemigo se ha levantado contra el pueblo de Dios, poniendo depresión espiritual, poniendo decadencia espiritual en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no pueda caminar hacia adelante, sino que el objetivo del enemigo es que nosotros caminemos para atrás. Que nosotros no detengamos, que nosotros ya no crezcamos en nuestra vida espiritual, que nosotros nos desanimemos fácilmente y que nosotros tiremos todo y digamos ya no voy a continuar. Ha puesto una enfermedad en el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice, tú tienes una guerra espiritual.
Y tú tienes que pararte firme. Tú tienes que vencer esa pereza. Tú tienes que vencer esa frialdad que el enemigo ha puesto en la iglesia. Esa frialdad donde ya en los cultos ya no se siente ese avivamiento. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que vencer. Donde el pueblo de Dios tiene poco interés por el conocer más a Dios. El enemigo ha puesto depresión, en el cual el pueblo de Dios ya no siente motivación ni interés por hacer y buscar la gloria de Dios. Ahora hay pereza para orar, para ayunar, para leer la palabra de Dios, y no somos culpables, sino que nosotros no nos hemos dado cuenta que el enemigo está atacando nuestra vida, y es necesario que nosotros busquemos el respaldo de Dios, nos levantemos y comencemos a luchar contra el enemigo. Es necesario que tú salgas de ese desánimo, de esa depresión. Es necesario que tú comiences a buscar a Dios y te levantes y le declares la guerra al enemigo. Y le declares al enemigo que tú no estás vencido, que tú tienes a Dios contigo y es el cual te da fuerzas para que tú puedas vencer. La palabra de Dios en Mateo 4:13 dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si no tienes fuerza, aguanta. La palabra de Dios en Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, él va a tener victoria. También en el libro de Salmos 125:1 dice que los que confían en Dios no se van a mover, sino que van a permanecer para siempre. Busca a Dios. Si sientes que el enemigo te está atacando en tu vida espiritual y sientes que en vez de crecer has menguado, es necesario que nosotros nos hagamos un examen y seamos sinceros y le digamos a Dios: Dios, siento que no tengo deseo de orar, pero aquí voy a estar. No importa si me voy a dormir de rodillas, voy a despertar en el suelo, no importa, Señor. Toma tú la obediencia. Toma tú, Señor, mi esfuerzo, mi sacrificio. Esas son las palabras que Dios quiere. Dios amado, comienza a decirle: voy a la iglesia y muchas veces no siento gozo, no siento alegría, me siento desanimado, Señor, no quiero cantar, no quiero aplaudir, pero yo voy a ir a la iglesia. Y como decía David, este cuerpo, esta carne tiene que aprender a adorar al Dios que la creó. Este cuerpo tiene que aprender a bendecir a Dios, y es necesario que en estos días, en estos tiempos en los cuales nos encontramos, tú y yo como hijos de Dios, nos levantemos en clamor. Nos levantemos y oremos por nuestra vida espiritual. Oremos por aquellos, por nuestras familias que van creciendo, que van caminando, porque el enemigo nos está atacando. Y es ahora, pueblo de Dios, cuando tú y yo, en medio de la adversidad, en medio de la flaqueza, nos levantemos. Y si no tenemos fuerza, ahí quedémonos, pero no nos movamos, no retrocedamos para atrás, sino que confiemos en Dios. Sal de esa tristeza, sal de ese desánimo, donde tú quizás dices: pero es que a mí nadie me toma en cuenta, pero es que a mí me ven mal. ¿Sabes algo? Tú eres hijo e hija de Dios. Y Dios te ha llamado para que tú brilles. Dios te ha llamado para que tú le adores, para que tú le ames, para que tú le busques. Y si estás pasando por una decadencia, por un vacío, es necesario que busques a aquel que todo lo puede. Es necesario que busques a aquel que todo lo puede y que en esta hora Él te puede libertar y te puede fortalecer y te puede restaurar y te puede llenar nuevamente.
quiero hacer una oración y dile a Dios así: Señor Jesús, yo clamo por mi vida espiritual y en tus manos pongo mi vida espiritual, la de mi familia, y clamo para que tú me enseñes, me ayudes a vencer todo trompiezo, toda decadencia en mi vida. Lléname de tu espíritu, fortalécenos, amado Dios, levanta, rompe cadenas, Señor. Restaura las vidas en esta preciosa hora, Señor. Que cada corazón, cada hermano, cada amigo que está ahí, Señor, pueda ser tocado, pueda ser lleno de tu gloria y pueda recibir esa fuerza en su corazón. En el nombre de Jesús, pon paz en cada vida. Pon confianza en cada vida. Llénalos de tu presencia en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.